Hola, el primer vídeo de la última sección de también la última clase, ¿no? Ya en la recta final de este curso sobre RStudio. Y bueno, con estos 8 o 9 vídeos que nos quedan, pretendo presentarte las funciones apply. Bueno, apply, el apply y es apply, que son funciones que eh, realmente, bueno, son particulares de R, ¿no? A diferencia, aquí sí R sale un poquito de lo tradicional y presenta estas funciones que son como que muy particulares de su estructura y nos van a permitir crear códigos de manera mucho más eficiente. De hecho, vamos a hacer una comparación con con una función apply de R versus un loop. ¿Sí? Vamos a hacer un loop donde calcularemos algo y después vamos a utilizar una función ya preprogramada en R para calcular lo mismo que calculamos haciendo uso del loop. Y verás que no solo en tiempo, sino en cantidad de código, no hay comparación, ¿no? Lo interesante de estas funciones, apply, el apply o es apply, o muchísimas otras que no veremos, pero que de todas formas te las presento y ya es cuestión de ir indagando un poquito más, es que al estar preprogramadas en R y hechas a medida de R, primero son mucho más sencillas en cuanto a estructura y segundo, o sea, procesan los cálculos de una manera muchísimo, muchísimo más rápida. Entonces, perdón, para entrar un poquito en materia, aquí vamos a hacer uso de un dataset, bueno, o de un fichero, eh, donde vamos a tener datos como datos meteorológicos a ver, de 4 ciudades en Estados Unidos: Chicago, Houston, New York y San Francisco, obviamente gracias a la gente de Super Data Science que prepara todos estos ficheros para, bueno, que podamos jugar con ellos, interactuar y poder, pues, nada, afianzar conocimientos con las distintas funciones de R. Y déjame mostrarte, verás que hay dos por cada ciudad, ¿no? Dos en Chicago, dos en Houston, dos en New York y dos en San Francisco, con una C y con una F adelante. Y es porque en este tenemos la información en grados Celsius, ¿sí? Por ejemplo, aquí que tenemos el promedio de las temperaturas más altas y el promedio de las temperaturas más bajas. Aquí las precipitaciones las tenemos en milímetros, días que ha llovido y, bueno, las horas. Todo esto, bueno, esto está en Celsius, esto está en milímetros. Sin embargo, si vemos el DF, vemos que las temperaturas están en Fahrenheit y, bueno, en lugar de tener las precipitaciones en milímetros, las tenemos en pulgadas o en inches. Al final, bueno, todo lo que tiene que ver con los días de precipitaciones y las hours of sunshine, pues bueno, obviamente ahí no hay, no hay ninguna conversión, ¿no? Días son días y horas son horas, independientemente del sistema métrico que utilicemos. Entonces, personalmente yo me siento un poco más a gusto con bueno, medir temperaturas en Celsius, a lo mejor distancias en centímetros, metros y kilómetros. Y bueno, esto sí da igual, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos la otra alternativa de las temperaturas en Fahrenheit, las distancias en millas, que bueno, tiene que ver con otro sistema métrico que a lo mejor no necesariamente nos sintamos tan cómodos, ya que, bueno, depende, ¿no?, del país donde te encuentres. Sin embargo, bueno, voy a seguir el ejemplo que vi de la gente de Super Data Science haciendo uso de eh, del dataset en Fahrenheit y, bueno, así también trabajo con un dato que al fin y al cabo, un formato de datos que al fin y al cabo tampoco es que trabajo muy a menudo, que es en el caso de Fahrenheit, inches y, bueno, horas y días, que esto sí, no hay ningún problema. Entonces, de igual forma, vas a tener la información de la ciudad de Houston. Si lo vemos acá, simplemente, bueno, obviamente vamos a abrir el de Fahrenheit, que tenemos el de Chicago en Fahrenheit. Bueno, en January, February, March, April, y bueno, todo esto, los meses, el promedio de las temperaturas más altas,
En Chicago, pues es un poquito más bajo, bueno, bastante más bajo que en Houston. Y a ver, de hecho, si también abrimos el de Fahrenheit en New York, pues lo podemos comparar, bueno, tiende a ser un poquito parecido a esto, ¿no? Al fin y al cabo también está medio a la misma latitud. Em, vale, entonces, bueno, estas eran las bases de datos que quería presentarte y también la de San Francisco. Vamos a abrir la de el Fahrenheit. Y aquí tienes la misma información. Al fin y al cabo, en los cuatro ficheros tenemos la misma data en el sentido de que nos están dando el promedio de las temperaturas más altas, el promedio de las temperaturas más bajas, el promedio de las precipitaciones, en este caso en pulgadas, y los días bueno, con precipitaciones y el dato de hours of sunshine, tanto para San Francisco como Nueva York, Houston y Chicago. Entonces, lo primero, déjame explicarte, ya que te mostré el dataset o los ficheros, vamos a abrir todo esto porque no vamos a necesitar esta parte de momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, tenemos que crear una tabla mostrando los promedios anuales de cada métrica, o bueno, déjame poner aquí de cada también observación, para cada ciudad. O sea, al fin y al cabo tengo que sacar el promedio del promedio, ¿no? Porque esto al final es un average, ¿no? El promedio de la temperatura más alta en todo este año, el promedio de la temperatura más baja, el promedio de las precipitaciones, el promedio de los días que ha llovido, el promedio de las horas de sol, tanto para Nueva York o New York como San Francisco, Chicago y Houston. ¿Sí? Eso es lo que me pide la primera, una tabla mostrando los promedios anuales de cada métrica por ciudad. Lo segundo es una tabla mostrando las variaciones en porcentajes de las fluctuaciones de las temperaturas. Tomar la temperatura mínima como base. A ver, o sea, bueno, en enero simplemente sería el porcentaje de variación que hubo, tomando en consideración que la más alta en promedio fue 57 y la más baja en promedio fue 46, ¿no? O sea, 57 menos 46 entre 46%. Ese es el cálculo que hay que hacer. La tercera pregunta es una tabla mostrando los máximos anuales de cada observación por ciudad. La cuarta, una tabla mostrando los mínimos anuales de cada observación por ciudad. Al fin y al cabo, bueno, si te pregunto los máximos, los mínimos es como que va a ser mucho más. Bueno, si ya hiciste el máximo, el mínimo es copy-paste del código anterior. Y finalmente, una tabla mostrando los meses en los cuales los máximos de cada métrica fueron alcanzados por ciudad. Y esto es como un plus que vamos a dar en este curso porque es algo bastante avanzado, ¿sí? Pero bueno, no te preocupes que esto lo vamos a saber hacer. Quise mostrarte, bueno, ya que tienes claro qué vamos a hacer y los ficheros, quise mostrarte un código, bueno, interesante para limpiar esto, ¿no? Acuérdate que lo podemos hacer desde aquí o este código, si lo ejecutamos, perdón, este código si lo ejecutamos, nos limpia todo el global environment, ¿no? Nos limpia todas no me sale la palabra, las variables que tengamos declarado. Y otra cosa curiosa, simplemente para mostrártelo, es si declaramos todo esto y yo quiero quedarme con San Francisco Fahrenheit, pues borro todo menos el San Francisco Fahrenheit, ¿no? Y al final también tú puedes poner aquí un vector de cosas que quieres que no se borren. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos todo este vector que está acá. Vale, simplemente era como dato curioso para que lo tuvieses. Muy bien, entonces vamos a cargar la data que utilizaremos, que básicamente había dicho que voy a trabajar con el Fahrenheit, ¿no? Entonces, San Francisco Celsius fuera, New York Celsius fuera, Houston Celsius fuera y Chicago Celsius fuera. Perfecto. Vamos a cargar estos 4 ficheros, los cuales podemos ver a continuación.
que era, bueno, lo que habíamos visto ya. Si ejecutamos esto, pues tenemos el fichero de Chicago, el fichero de Houston, el fichero de New York y el fichero de San Francisco. Vale, lo primero que tengo que ver es que, bueno, primero estos son datasets, data frames, ¿no? Y nos están pidiendo tablas. Entonces, no me están pidiendo un data frame. De manera que hay que convertirlo a una matriz. Eso primero. Lo segundo es que, como ves, aquí está el índice del data frame y aquí empieza la columna, ¿no? La columna 1, la columna 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Vamos a colocar lo que está en la primera columna como nombres del índice del data frame. ¿Cómo hacemos eso? Acuérdate que lo podemos hacer haciendo uso del comando row names, ¿sí? Row names de, por ejemplo, Chicago, y aquí le colocaríamos, pues, no, con minúscula, bueno, Chicago tal, Chicago Fahrenheit, perdón, y le colocaría la columna X, ¿sí? Que al fin y al cabo es esta, que esta ya la sabemos hacer, pero quiero presentarte de una manera diferente. Y la manera distinta es en el mismo read.csv, le voy a colocar row names, ¿sí? Igual a 1. O sea, toma los nombres de las filas desde la columna número 1, ¿no? Y bueno, obviamente ya esa columna número 1 perdón. Aquí va rows. A ver. ¿Cómo es el rows.names? 1. Se me había pasado el punto. Entonces, si ahorita ejecuto Chicago, vemos que tenemos como nombre de cada fila, pues las métricas o las observaciones, y ya tenemos entonces las columnas aquí con cada una de las datas relacionadas a cada uno de los meses, que era justamente lo que quería. Vale, porque bueno, si no quitamos los nombres de la primera columna, pues con los nombres no podemos hacer cálculos ni podemos hacer nada, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo con todas. Vamos a ejecutarlos, limpiamos la consola y vamos a mostrarte, pues ahorita tenemos Chicago, tenemos Houston, tenemos New York y tenemos San Francisco, de la forma de que estas son el índice de las filas y aquí tenemos ya las columnas. Perfecto. Lo otro, aquí vamos a ver, observamos la data. Lo otro antes de empezar es convertirlos a tablas, que es lo que nos piden. Convertimos los data frames en tables, ¿no? Bueno, matrices. Trabajar en tables, que creo que es una definición un poquito más amplia. Vale, entonces, vamos a ponerlos aquí. Esto es Houston, esto es New York y esto es San Francisco. Vale, ¿cómo convertimos nosotros algo a una matriz? Pues con, bueno, as matrix, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. As matrix de esta variable, esto as matrix de esta variable. New York vamos a sobreescribirla con el as matrix de New York. Vamos a poner esta para acá. Y San Francisco matrix de San Francisco. Pues vale, simplemente ejecutamos todo esto. Y si ahorita limpiamos y volvemos a ver esto que está acá, ya esto lo tenemos convertido a matrices. Obviamente visualmente son idénticos, pero sabemos que están convertidos a matrices porque le hemos puesto esta función para convertir, ¿no? Vamos a ponerlo así para que esté bastante ordenado y sepamos perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Finalmente, y para recordar cosas que hacíamos en el pasado, vamos a utilizar una lista como objeto más complejo para almacenar la información. Y la lista, vamos a crear una lista aquí. Vamos a crear una lista.
Le vamos a llamar weather, ya que son datos meteorológicos. Y ¿cómo era el comando para crear una lista? Pues bien, list, ¿no? ¿De quién? De Chicago. Ya creo que copié Chicago otra vez. De Houston, de New York y de San Francisco. ¿Sí? Perfecto. Ya hemos creado aquí nuestra lista con 4 componentes. De hecho, si limpiamos la consola y vemos weather, vamos a ver que tenemos los 4 componentes de nuestra lista. El componente 1, que es Chicago, porque sabemos que está aquí puesto. El componente 2, que es Houston. El componente 3, que es New York. Y el componente 4, que es San Francisco. Ahora, todavía los nombres de los componentes no están puestos. Obviamente no se lo dijimos. ¿Cómo lo podemos hacer para poner los nombres de la... ¿Cómo ponemos nombres? Bueno, ¿cómo ponemos? Vamos a poner un poquito más formal. ¿Cómo le asignamos nombres a los componentes de una lista? Bueno, alternativa 1. Usando la función names. Names de weather. Names de weather. Que esto ya lo sabes, ¿no? Y le ponemos acá todos los nombres que quieras. ¿Sí? Esto ya lo sabemos hacer. La otra alternativa que quiero presentarte, que es una nueva, es la siguiente. Cuando creamos la lista, aquí adentro le pongo el nombre. O sea, Chicago va a ser el primer componente y le voy a colocar la información de Chicago F. Houston va a ser el segundo componente y le voy a agregar la información de Houston F. New York y San Francisco. ¿Vale? Vamos a definir esta. Y vamos a ver otra vez vamos a ver la lista. Vemos entonces cómo cada uno de los componentes, este por lo menos es Chicago, este segundo es Houston, este tercero es New York y este cuarto es San Francisco. Como ves, simplemente es colocarle el nombre del título que le quieras colocar igual a dónde está la data que quieras colocar en ese componente. Y ya está, así de sencillo. Y recuerda que esto también lo puedes poner como ordenadito así, ¿no? En vez de tenerlo como horizontal, lo pones en vertical para que es mucho más fácil de leer rápido. Y bueno, listo, ahí está creada la lista. Entonces, ya estamos listos para empezar a aplicar las funciones apply. Esto es como que siempre el paso previo que tenemos que hacer. Tenemos que verificar la data, ver si los formatos están adecuados, si no hay que cambiarlos, corregirlos, adecuarlos y listo, ya podemos empezar a trabajar. Como siempre, gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.